El dolor sexual es una patología que genera un impacto supremamente negativo en la salud, la autoestima y la calidad de vida de las mujeres. No es claro si es un trastorno sexual, un trastorno de dolor o la combinación de ambos. Y a veces es difícil identificar una sola causa que sea definitiva. Siempre debemos descartar problemas anatómicos, problemas psicosociales, problemas infecciosos, inmunológicos. Nosotros debemos dividir el dolor sexual en tres grupos grandes: la dispareunia, la vulvodynia y el vaginismo. La dispareunia es un dolor exclusivo durante la penetración. La vulvodynia es un dolor vulvar que persiste sin una etiología demostrada, o sea que es un diagnóstico de descarte después de que hemos estudiado todas las posibles etiologías. Y el vaginismo es una dificultad con anticipación de permitir la penetración. Estos son los tres grupos grandes. El dolor sexual, según la clasificación internacional de la consulta, debemos como dispareunia un dolor con la penetración y un marcado dolor vulvovaginal. El vaginismo se asocia con un marcado miedo o ansiedad sobre el dolor vulvovaginal y una anticipación. Generalmente hay una hipertonicidad y una hiperactividad marcada de los músculos del piso pélvico. Todas nuestras mujeres son diferentes. Cuando nosotros vamos a estudiar un trastorno de dolor sexual femenino, tenemos que mirar las características de cada paciente, sus características sociales, culturales, religiosas, laborales, su edad. La incidencia de dolor sexual o de relaciones sexuales dolorosas es de aproximadamente del 8 al 22% y la prevalencia es hasta un 27%. Desafortunadamente, son entidades de que a la paciente les da un poquito de temor consultar o vergüenza y muchas veces ellas se aguantan y esta estadística podría ser incluso más alta. Entre los factores de riesgo que tenemos para presentar este tipo de trastornos, biológicos, psicológicos, culturales, tenemos la enfermedad inflamatoria pélvica, la depresión, la ansiedad, historia de abuso sexual o los estados de la peri y posmenopausia. El dolor con el contacto sexual no necesariamente es en la vulva, puede ser a nivel del vestíbulo, a nivel del introito, a nivel profundo de la vagina, a nivel de la pelvis o a nivel de los músculos del piso pélvico. Lo primero que tenemos que hacer es una historia clínica con una revisión exhaustiva de los sistemas y una historia detallada, pero una historia clínica focalizada en dolor para identificar las posibles causas. Tenemos que descartar alteraciones urológicas, gastrointestinales, musculoesqueléticas, dermatológicas, vasculares, uso de medicamentos y los factores culturales. Entonces es importante que tenemos una pila de estudios adicionales. Vamos entonces a hacer una identificación por factores, descartando factores anatómicos como malformaciones dolorianas, himen imperforado, agenesia vaginal, síndrome de Rokitansky, tabique vaginal. Factores infecciosos, candidiasis, herpes, papiloma. Factores hormonales, como en las pacientes con síndrome genitourinario de la menopausia, factores traumáticos, como antecedentes de desgarros perineales con una sutura, con una cicatrización excesiva, factores inflamatorios, como enfermedades inflamatorias de la piel, tipo líquen, neoplásicos, factores neurológicos, como la compresión del nervio pudendo, factores psicosociales, y factores de las relaciones emocionales. Y en algunos casos, pues mirar de forma idiopática los síndromes de dolor sexual. Recordemos que el síndrome genitourinario de la menopausia es la atrofia y la causa más común de pérdida de la lubricación. A veces nosotros llega una paciente y nos dice, tengo resequedad, tengo ardor, tengo dolor, y nos concentramos en manejarlo y se nos olvida mirar la edad, examinarla, mirar las características, y esta es una causa muy frecuente del dolor sexual, porque nosotros tenemos receptores estrogénicos no solamente a nivel de la vulva, sino en vagina, uretra, vejiga, músculos del piso pélvico y fascia endopélvica.
por el hipoestrogenismo, nosotros vamos a tener disminución del grosor de las células superficiales, las cuales recordemos que son las que nos dan el pH vaginal por la producción de lactobacilos. Adicionalmente, esta piel, al perder su primera capa superficial, se va a volver pálida, delgada, friable, pierde colágeno, tejido adiposo, capacidad de retener agua, las rugosidades se aplanan, la piel adquiere un aspecto plano, rosa claro y se predispone a infecciones, no solamente infecciones vaginales, infecciones urinarias y dolor. Estas células superficiales, que son las que producen los lactobacilos, pues nos dan el pH y al alcalinizarse este pH, pues nos predispone a infecciones oportunistas, principalmente candidiasis vaginal. Entonces, cuando nosotros tenemos esta paciente con esa hipertrofia, con esos labios manoles pálidos, con esa resequedad, pues tenemos que investigar si adicionalmente tiene un síndrome genitourinario como tal, que se caracteriza no solamente por síntomas vaginales, sino por disfunción sexual e síntomas urinarios como frecuencia, urgencia, nocturia, incontinencia principalmente de urgencia e infecciones urinarias a repetición. Secundario entonces al hipoestrogenismo tenemos la disminución del grosor, la disminución del flujo sanguíneo, la disminución de la lubricación y los síntomas no solo son resequedad, sino prurito, malestar, sangrado, trauma y disfunción sexual con dispareunia. Otros estados hipoestrogénicos que se pueden asociar a pérdida de la lubricación sin estar en una menopausia, pues tenemos la lactancia y el uso de anticonceptivos orales. Recuerdo que las pacientes posparto tienen estados hipoestrogénicos y en estas pacientes nosotros podemos tener resequedad, pérdida de la lubricación y dispareunia. Esto se asocia con una excitación inhibida, alteraciones en las relaciones sexuales que puede generar problemas. Otra causa que puede generar resequedad vaginal es el síndrome de Sjögren, la diabetes y en algunos casos pacientes con consumo de anticolinérgicos, los cuales van a provocar este tipo de alteración. La vulvodynia, según la Sociedad Internacional para el Estudio de las Enfermedades, es un malestar vulvar descrito como ardor que se presenta en ausencia de un hallazgo objetivo o un desorden neurológico específico o clínicamente explicado. O sea que es un diagnóstico de descarte. La prevalencia de dolor vulvar es del 16%. 60% de estas pacientes visitan 3 o más médicos y 1 de cada 4 mujeres presenta vulvodynia en algún momento de su vida, lo cual es una estadística supremamente alta. Nosotros tenemos en la clasificación del dolor un dolor vulvar que puede ser relacionado a un desorden específico, como ya lo vimos, infeccioso, inflamatorio, neoplásico, neurológico o anatómico. Pero cuando no tenemos un dolor explicado por ninguna de estas alteraciones, tenemos que empezar a pensar en una vulvodynia. O sea, no hay una etiología que lo pueda explicar, ni infecciosa, ni inflamatoria, ni neoplásica, ni anatómica. Y la vulvodynia puede ser generalizada o localizada. Generalizada puede ser provocada, no provocada o mixta, y la localizada también puede ser provocada, no provocada o mixta. La etiología es desconocida. Hay 2 teorías que son las que más pesan. La teoría funcional, por hipertonicidad y espasmo de los músculos del piso pélvico, y la teoría orgánica, que son procesos inflamatorios crónicos que generan una contracción refleja de la musculatura con dolor. Fisiológicamente, la historia de estas pacientes son pacientes que tienen procesos infecciosos crónicos, candidiasis a repetición, infecciones vaginales a repetición, y estas pacientes generan un proceso inflamatorio crónico. Estas pacientes con proceso inflamatorio crónico inicialmente tienen una incapacidad para regular la respuesta inflamatoria y hacen una disminución del umbral del dolor, que se conoce como alodinia. Pero en respuesta a esa sensibilización o en respuesta a mejorar esta pérdida del umbral, hay un aumento de la sensibilidad de los tejidos a nivel del vestíbulo y hay un cambio en la transmisión sensorial del dolor, lo que nos va a dar como respuesta todo lo contrario, una sensibilidad al dolor alterada y un aumento en la sensibilidad que incluso se puede presentar en otras partes del cuerpo. Es un fenómeno muy similar al de una fibromialgia, solo que esta afecta los músculos principalmente del piso pélvico y la zona de la vulva, el vestíbulo y a nivel perineal.
Comorbilidades que pueden coexistir con una paciente con dolor sexual: la cistitis recurrente, las infecciones vaginales recurrentes, sobre todo con cándida, el síndrome doloroso vesical, el síndrome de intestino irritable, el estreñimiento, la endometriosis. Son pacientes que generalmente pueden tener historia de fibromialgia, migraña, ansiedad o depresión. Entonces, estas pacientes, como lo vemos, no tiene solo un dolor puntual a nivel de la vagina, sino que la mayoría coexiste con cistitis, síndrome doloroso vesical, intestino irritable, obviamente fibromialgia, dolor en otras partes del cuerpo, ansiedad y depresión. Por lo tanto, y como lo vamos a ver más adelante, el manejo de estas pacientes es multidisciplinario. En la forma localizada, nosotros tenemos una vulvodynia con unos puntos dolorosos. Generalmente utilizamos los criterios de Friedrich, que son dolor a la presión del vestíbulo o al introducir un objeto en la vagina. Y estas pacientes se caracterizan por tener eritema vestibular. En la forma generalizada, sigue el trayecto del nervio pudendo. Recordamos que el nervio pudendo tiene una rama clitoridia, una rama perineal y una rama hemorroidal. Entonces, las pacientes con vulvodynia localizada tienen un punto doloroso y las pacientes con vulvodynia generalizada tienen el trayecto o siguen el trayecto del nervio pudendo, o sea, tienen dolor a nivel del clítoris, a nivel perineal y a nivel hemorroidal. Cuando decimos descartar procesos infecciosos, no solamente tenemos que descartar cándida, sino que tenemos que descartar vaginosis bacteriana, herpes genital, tricomoniasis y virus del papiloma humano. O sea que lo primero que tenemos que hacer con esta paciente que tenemos un dolor, infecciones vaginales, es hacer los cultivos específicos. Tenemos que descartar un proceso inflamatorio, puede ser líquen plano, líquen escleroso, dermatitis de contacto o la vaginitis atrófica, y esas pacientes con prurito refractario que no responde al manejo, pues debemos hacer una vulvoscopia con biopsia para poder hacer el diagnóstico diferencial de estos procesos inflamatorios y también de los procesos neoplásicos, como son la neoplasia intraepitelial vulvar. Obviamente, cuando tenemos una lesión grande, pues hacemos una biopsia, pero en pacientes donde solo tenemos eritema y los síntomas, pues también está indicada pues, la vulvoscopia con biopsia. Tenemos que hacer un diagnóstico diferencial en la neuralgia del pudendo por atrapamiento. Los criterios que más nos ayudan a hacer este diagnóstico son los criterios de Nantes. Recuerden que los criterios de Nantes son esenciales y complementarios, y el diagnóstico se hace con 2 esenciales o con un esencial y 2 complementarios. Los criterios esenciales son dolor en el trayecto del pudendo, que va desde el ano hasta el clítoris. El dolor predomina cuando la paciente se sienta, pero el dolor no despierta a la paciente, o sea, la paciente puede dormir. Él se alivia cuando se bloquea el nervio pudendo. O sea, que bloquear el nervio pudendo es una prueba diagnóstica y terapéutica. Diagnóstica, pues porque nos hace el diagnóstico clínico, y terapéutica, pues porque inmediatamente la paciente desaparece el dolor. Y los criterios complementarios, pues un ardor punzante, entumecimiento, sensación de cuerpo extraño, vaginal o rectal. El dolor empeora en el día, generalmente es unilateral, aunque puede presentarse de forma bilateral, y este dolor es estimulado por la defecación. Al examen clínico, pues debemos hacer un examen clínico ginecológico normal, pero tenemos que hacer una inspección sistomática de los genitales externos. Es importante hacer la prueba del hisopo con mínima presión. En estas pacientes con dolor sexual no vamos a entrar de una a hacer un tacto vaginal o a colocar un espéculo como lo hacemos en un examen ginecológico de rutina, porque este tacto y este espéculo nos puede disparar el dolor. Antes de eso vamos a hacer una prueba del hisopo con una inspección mínima para buscar los puntos gatillos dolorosos. Y después de hacer esta inspección, vamos a hacer una inspección bimanual a nivel de los genitales. Para hacer el diagnóstico clínico de dolor tenemos que utilizar una escala análogo-visual. Entonces le ponemos a la paciente y le decimos, señora, 0 es no tener dolor, con una carita feliz, y este es el peor dolor que usted pueda sentir. Y hacemos una caracterización. Vamos a mirar desde los labios mayores, derecho e izquierdo, los labios menores, derecho e izquierdo, introito y vagina. Vamos a utilizar un hisopo bien lubricado y vamos a empezar a hacer un estímulo por regiones. Entonces vamos a tocar unos puntos dolorosos, primero a nivel de la ingle o a nivel de los muslos, vamos a tocar los puntos de 1 a 4, luego a nivel de los labios mayores, vamos a tocar los puntos con el hisopo, un hisopo bien lubricado y con una presión mínima, luego lo vamos a hacer en la región interlabial,
los puntos que circundan sobre todo los labios menores. Luego lo vamos a hacer a nivel del introito y finalmente vamos a tocar los puntos de la línea media. Posteriormente, vamos a hacer la calificación en el sitio donde la paciente nos diga y le vamos a colocar una numeración según lo que ella nos diga. Luego vamos a hacer una palpación a 5 centímetros del introito, donde vamos a parar a tocar pared vaginal anterior, pared vaginal posterior, pubo coxígeo del lado izquierdo, pubo coxígeo del lado derecho, ilio coxígeo del lado izquierdo, ilio coxígeo del lado derecho, a 5 centímetros del introito, y luego vamos a introducir el tacto a 10 centímetros, y a 10 centímetros vamos a hacer la palpación. Siempre hacemos la calificación del dolor, vamos a palpación isquiocoxígeo derecho e isquiocoxígeo izquierdo, y le hacemos la calificación del dolor. El manejo es multidisciplinario. No solamente lo vamos a manejar los ginecólogos, sino que este manejo se debe complementar con infectología, dermatología, psicología, sexología, fisioterapia de piso pélvico y los grupos de manejo de dolor. Existen grupos en internet para manejo de dolor porque esta incluso es una causa de suicidio en aquellas pacientes donde consultan 1, 2, 3, 4 y no mejoran su dolor. Lo importante cuando tenemos una paciente es decirle, el proceso es largo, el proceso es lento, pero el proceso sí tiene forma de mejorarse. No abandones el tratamiento, porque las pacientes quieren llegar y como es tan desesperante tener dolor, se les acaba su vida sexual, se les acaba sus relaciones de pareja, se les acaba incluso su vida laboral. Hay pacientes que ni siquiera pueden tolerar usar pantalones. Entonces, ellas quieren una solución rápida y cuando ya empiezan a ver que van una consulta, 2 consultas, una terapia, 3 terapias, 5 sesiones y no mejoran, se desesperan, cambian de especialista y él vuelve y arranca desde cero. Entonces, lo primero que hay que explicarles es que es un manejo escalonado, que es un manejo lento y que la idea y el objetivo es reducirle su dolor, mejorar su calidad de vida para que ella pueda recobrar su función sexual. Que se quede, que es un proceso que se va a ir dando, pero que si ella lo abandona o lo multiconsulta, pues es un proceso que se va a demorar muchísimo más. Lo primero que tienen que hacer el día que les llegue esta paciente es hacer unas medidas generales. Explicarle que tiene que cambiar su ropa interior a ropa interior de algodón, idealmente blanco, y que debe empezar a dormir sin ropa interior. Que debe evitar cualquier irritante a nivel de la vulva, ningún tipo de ducha vaginal, ningún tipo de jabón. Inicialmente, generalmente el aseo ya lo debe hacer solamente con agua, sin ningún tipo de jabón, ni siquiera el más suave, ni el de bebé, ni el medicado, ningún tipo de jabón. Debe secarse adecuadamente después de bañarse y después de ir al baño. En caso de que la paciente lo requiera, sobre todo en pacientes con síndrome genitourinario, pues se debe aplicar un hidratante vaginal, pero que sea completamente libre de conservantes. Si va a utilizar toallas higiénicas, pues que use toallas higiénicas de algodón, no estas que tienen Rapicel, Rapigel, Mayasec y este tipo de sustancias, sino solamente las que tienen algodón básica. En algunos países hay algunas que son de algodón orgánico, ese tipo de toallas son más suaves. Si va a tener relaciones, que tenga una lubricación adecuada y en algunos casos probablemente requiera ponerse un poquito de lidocaína local para poder tolerar la relación sexual. Después de orinar debe secarse muy bien y esta paciente debe evitar actividades que impliquen impacto directo como es el ciclismo, el spinning o la equitación. El tratamiento es secuencial, nunca va a durar menos de 3 meses antes de cambiar de una terapia medicamentosa a otra y cuando se logra una mejoría no se debe suspender. Se le debe advertir a la paciente que por lo menos 6 meses más va a continuar con el tratamiento porque esto puede presentar un rebote importante y perder completamente. Según las guías clínicas para el manejo de vulvodynia, entonces lo primero que hacemos son las medidas generales. Lo segundo, vamos a empezar a utilizar anestésicos tópicos locales, lidocaína al 2% o roxicaína al 2%. Y en aquellos pacientes con síndrome genitourinario, pues vamos a utilizar los agentes tópicos que necesitamos. Aparte del hidratante vaginal, pues el estriol. Y existen países donde tenemos unas cremas magistrales que tienen baclofeno, imipramina y gabapentina. Realmente que yo conozca solamente en Estados Unidos, pero si en el país donde ustedes están tienen la forma de acceder a estos medicamentos,
que son tópicos, verdaderamente son muy útiles en estas pacientes. El segundo paso, cuando la paciente no mejora con las medidas generales y con el anestésico local, vamos a empezar a utilizar antidepresivos tricíclicos. Pero antidepresivos tricíclicos no porque la paciente esté deprimida, porque eso es importante. No es porque esté deprimida y tú no te inventas el dolor. Simplemente esto nos ayuda a manejar la neuralgia que se genera en esta zona. Entonces, el uso de amitriptilina o nortriptilina no es porque pensemos que esté deprimida. Obviamente, si está deprimida, pues también nos va a ayudar. Pero aquí lo utilizamos no para la parte emocional, sino para la parte de coayudante en el manejo del dolor. Y el segundo paso no descarta el primero, o sea, cada paso que vamos lo vamos adicionando al tratamiento de base sin descartar. O sea, sigue con las medidas generales, sigue con el anestésico local, sigue con el hidratante si lo necesita o los partes tópicas que requiera, pero le adicionamos la amitriptilina. Recordemos que la amitriptilina solo empieza a actuar después de 20 días. Si después de 20 días la paciente no tiene ninguna mejoría, sin suspenderla, adicionamos los agentes como la gabapentina o la pregabalina. Ella se puede administrar junto con el antidepresivo. No hay que suspender ninguno de los anteriores, sino que en la escala de tratamiento es el medicamento que sigue. Posteriormente, vamos a pasar a la fisioterapia de piso pélvico. El biofeedback o la terapia física es una para corregir la tona de la musculatura, el tono de la musculatura. Normalmente, el biofeedback lo utilizamos para aumentar la fuerza de contracción, pero en estas pacientes lo vamos a hacer para aumentar la relajación voluntaria. El biofeedback es la capacidad que ella tiene de reconocer sus músculos y hacer una contracción y una relajación voluntaria. Cuando la paciente tiene que hacer fortalecimiento muscular, uno hace el énfasis en contracción. Pero en estas pacientes que antes tienen una hipertonicidad, hacemos un énfasis en la relajación. Entonces, le enseñamos con fisioterapia a hacer relajación voluntaria al músculo. Y otra terapia de piso pélvico que nos ayuda mucho es la estimulación transcutánea o la energía TENS con énfasis analgésico. Creo que tenemos TENS inhibitorio para incontinencia de urgencia y el TENS analgésico para trastornos de dolor en estas pacientes con electrodos de superficie y no con electrodos cavitarios, pues para evitar el dolor que detona introducir cualquier elemento en la vagina. Si definitivamente llevamos medidas, anestésicos tópicos, amitriptilina, gabapentina y la paciente, fisioterapia y la paciente persiste, procedemos a hacer las infiltraciones locales. La infiltración la hacemos en los puntos gatillo, puntos dolorosos, con anestésico local, con bupivacaína y en algunos casos podemos hacer una mezcla de bupivacaína con corticoide. Sobre todo cuando la vulvodynia es localizada, pues le obtenemos la infiltración en los puntos gatillos, una infiltración similar como lo que se hace en las pacientes con fibromialgia. La paciente no mejora, ya pasamos a la aplicación de toxina botulínica. Sabemos que la toxina botulínica es ya casi una de las últimas opciones y es la justificación para utilizarla es que tenemos una hipertonicidad muscular que no mejora con manejo oral, ni tópico, ni con fisioterapia. Entonces, ella nos provoca un bloqueo a nivel de la inervación colinérgica y estas pacientes tienen una mejoría importante. No está dentro del plan obligatorio, es costoso y solamente dura aproximadamente 6 meses, pero está dentro de la escala de tratamiento. Y cuando definitivamente la paciente con Botox no mejora, pasamos a la vestibulectomía. La vestibulectomía es una cirugía bastante agresiva donde básicamente resecamos todo el vestíbulo. Sobre todo mejoran las pacientes con la vulvodynia local, donde tienen un punto gatillo doloroso. Aunque es una cirugía grande y es una cirugía importante, 83% de las pacientes mejoran con manejo quirúrgico de paciente con vulvodynia localizada. Sin embargo, es una cirugía pues bastante impactante y debe ser prácticamente la última opción. Y una opción que está propuesta, pero no es utilizada con frecuencia, es el neuromodulador sacro. El neuromodulador sacro, pues que se usa generalmente más para frecuencia, urgencia, vejiga hiperactiva de origen neurogénico, también podría mejorar en estas pacientes la parte del dolor, solo que es una opción supremamente costosa
y debe estar sometida a una junta de neurocirugía para saber si la paciente, desde el punto de vista de origen neurológico, cumple los criterios para colocarle este tipo de sistema. Otros tratamientos que son alternativos, pero no se deben descartar, es la combinación, por ejemplo, de acupuntura. La acupuntura ha demostrado en muchas pacientes que mejora el dolor. Entonces hay pacientes que están desesperadas y le dicen a un doctor, ¿será que yo puedo hacer acupuntura? Y a veces el doctor dice, no, eso no sirve, eso no está probado. Pues la realidad es que en estas pacientes sí está nombrado, sí está como una, aunque tiene un grado de recomendación C, sí está descartado y debemos alentar en caso de que la paciente lo quiera intentar, porque muchas pacientes han tenido muy buen resultado. Debemos dar acompañamiento psicológico, porque la mayoría de las pacientes, cuando nosotros no encontramos una etiología, cuando todos los exámenes salen normales, cuando le hemos hecho toda la terapia, pues la gente empieza a pensar que la paciente se está enloqueciendo y que el dolor se lo inventa. Y es todo lo contrario, el dolor enloquece. O sea, una paciente que tenga un dolor intenso, que nadie le crea, que todo el mundo le dice que todo está bien y que su problema es mental, pues eso verdaderamente causa depresión. Entonces, créanle a las pacientes, créanle que está sufriendo, créanle que no es fácil y ayúdenle con un tratamiento psicológico complementario. Finalmente, el algoritmo, pues recordemos, una historia clínica detallada, un adecuado examen físico, hacemos la prueba del hisopo, memoramos si la paciente tiene dolor o no tiene dolor y tenemos que descartar factores infecciosos, inflamatorios, neoplásicos y una vez descartados, y si la paciente no tiene ninguna etiología que pueda explicar, porque si la tiene, pues lo manejamos. Tiene un herpes, manejamos el herpes. Tiene una neuralgia puerpética, manejamos la neuralgia. Tiene un atrapamiento del pudendo, lo bloqueamos. Si tiene un proceso infeccioso, lo tratamos. Si tiene un proceso inflamatorio, lo tratamos. Neoplásico, lo tratamos. Pero cuando la paciente no tiene ninguno de estos y pensamos en una vulvodinia, pues entonces hacemos todos los cambios del estilo de vida, las medidas generales, el uso de agentes tópicos, el uso de antidepresivos, gabapentina, fisioterapia de piso pélvico, botox, cirugía o en último caso neuromodulación sacral. Siempre, siempre multidisciplinario y si tiene coexistencia con endometriosis, si tiene coexistencia con cistitis doloroso vesical, si tiene coexistencia con colon irritable, pues nos acompañamos del especialista para que hagamos un manejo multidisciplinario y podamos apoyarlo. Explicarlo, es una escala larga, te voy a ir adicionando un medicamento cada 3 o cada 4 semanas, quédate conmigo, yo te voy a ayudar, no te desesperes, ten paciencia, vamos a apoyar del psicólogo, pero vamos a salir adelante.